Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a hablar de la muerte de Agustina, una joven, una mujer de 39 años que fue asesinada según la familia y están muy seguros ellos que fue su pareja. Un caso más de feminicidio, pero debido a una serie de circunstancias que ustedes van a conocer esta noche, todavía no se puede establecer las verdaderas causas. Por sobre todo, lo que envolvió este hecho que ocurrió, al menos el hallazgo del 2 de noviembre pasado, muy hace poquito nada más en Villeta, está una historia de vida que es el de Agustina, su vida amorosa, muchos de sus familiares dicen tropiezos que tuvo, realmente son situaciones amorosas traumáticas que atravesó y que la llevó a estar en una dependencia, a renovar sus esperanzas en el amor, a creer en que ella podía redimirse en ese sentido y establecer una nueva familia, darle a sus hijos un padre presente, un padre amoroso, y al parecer esto no se vio en los últimos tiempos. En Escena del Crimen hoy vamos a detallar, como los tenemos ya acostumbrados, a la cuestión familiar, desde la vida privada, sin escarbar mucho y entrar en la morbosidad de ella, de Agustina, según el relato de su familia, la parte técnica que más bien recae en un mayor peso sobre los forenses, porque ellos son los que van a tener el trabajo principal para establecer las causas de la muerte, ya a ver por qué. Y también desde el punto de vista de la Fiscalía, qué es lo que se aguarda y hacia dónde apunta todo esto. Hoy el caso de Agustina tiene a una persona tras las rejas y es su pareja, de quien se duda, Jorge. Pero de todas formas hay una teoría que tiene que ser descartada, que es la del suicidio, y en prosecución a eso están los investigadores. Vamos a conocer quién es la víctima y quién se dice es el asesino de esta mujer. Nombre: Agustina Saracho de Jiménez, edad 39 años, domicilio: Barrio Panchito López, Capiatá. Nada se supo de ella desde el 1 de octubre pasado, por lo que sus familiares realizaron una denuncia por desaparición. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un patio baldío de Villeta. Victimario: nombre: Jorge Ramón Fretes, edad 23 años, domicilio: Barrio Panchito López, Capiatá. Era pareja de Agustina, con quien tiene un hijo de 2 años. Primero argumentó que la mujer se había escapado de la casa, luego que se quitó la vida y finalmente confesó dónde arrojó el cadáver. Bueno, este hombre, como ya ustedes saben, está procesado bajo el argumento fiscal penal de homicidio doloso. Hubo una intención de matarla por cuestiones que tienen que ver con los celos, con esa dependencia propia y que, de ella de parte hacia él, y aparentemente él que no quería entrar en una vida renovada, que era lo que ella le proponía, algo que tiene que ver con lo espiritual también, y que van a conocer un poco en qué momento estaba atravesando la víctima en este pedazo de historia que tenemos de Agustina. Ahora vamos a conocer qué era de ella, cuáles eran sus aspiraciones, cómo era como madre, porque tiene una hija de 12 años y un pequeño de 2 años y medio. Este último es hijo biológico de Jorge. La anterior corresponde a un matrimonio que no pudo ser. Terminaron divorciándose. Pero como les dije al principio, ella intentó de nuevo formar una familia y no pudo. Esta era Agustina según su familia. ¿Quién era Agustina? Agustina Saracho tenía 39 años de edad y vivía en el barrio Santa Lucía de Capiatá, junto a su madre de 73 años. Se casó a los 27 años, luego de quedar embarazada de su primera hija, Tamara. Esa relación se disolvió por los malos tratos y desde aquella vez decidió salir adelante solo. Yo le recuerdo a ella como una persona bastante alegre, muy comprometida, responsable, siempre en el ámbito maternal. Siempre cumplía con los deberes, siempre le daba un apoyo necesario a la familia e incluso a su hija, que siempre estaban bajo el resguardo de mi abuela, ¿verdad? Porque ella tenía que trabajar y entonces no podía estar con ella siempre, pero siempre lo que podía, siempre daba. ¿Ella estudiaba, se dedicaba solo al trabajo? ¿Qué hacía? Ella netamente se dedicaba al trabajo. ¿Qué trabajaba? Ella estaba trabajando últimamente en varios lugares. Tenía una pollería,
se dedicaba a hacer ahí limpieza, digamos. Ah, de limpiadora. Sí, de limpiadora y un poco más, ¿verdad? En varios lugares estaba trabajando. Y así ganaba su platita. Sí, estaba haciendo su platita porque el apoyo monetario en cuanto al tipo no tenía mucho porque era muy bebedor. Dentro de circunstancias apremiantes en las finanzas y en las relaciones amorosas, Agustina tenía el valor de enfrentar estas adversidades, todo por sus hijos. Agustina, mi tía, ella venía de un relacionamiento anterior, ¿verdad? Ya casada. En el primer relacionamiento tuvo una hija llamada Tamara, menor de edad, y se separó. Después de muchos años, ella vino y le conoció a este sujeto, ¿verdad? ¿Dónde se conocieron ellos? Se conocieron en Capiatá. ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba? Es chofer de una empresa. ¿Transporte público? Chofer de una empresa de material de construcción. Y se conocieron amigos y en una fiesta, en una reunión, algo así. Y se conocieron y estuvieron juntos y mi tía se embarazó, ¿verdad? Se embarazó. Cuando él supo que ella estaba embarazada, la abandonó. Él se fue, se alejó y mi tía llevó el proceso de embarazo. Nació mi primo y después de prácticamente 6 meses o algo así, él volvió, se reconciliaron y continuaron ese relacionamiento. ¿Por cuánto tiempo? Y hasta el momento del asesinato. Un sueño que la mantenía firme. Pese a todo, mantuvo su sueño presente y trabajaba día a día para ello. Que ella tenía el sueño de abrir su propia pollería, ya estaba reuniendo una platita, ya estaba viendo la forma de independizarse. Estaba juntando esa plata. Sí, estaba juntando esa plata, según mi abuela mencionó eso a la familia hace poco. ¿Le faltaba mucho para eso? Y supuestamente ya estaba cerca y después nos enterábamos de esto que sucedió. Para la familia, Jorge es el responsable del crimen. Ellos piden que la investigación no decaiga y que lo lleve ante la justicia. El sujeto estaba conviviendo con la familia, solía estar ahí, incluso mi abuela no sospechaba de él, ¿verdad? Pero nosotros sí estuvimos ahí andando todo el caso. Y lo que solicitamos es una justicia plena, ¿verdad? Porque no puede quedar impune esto. Lo ideal sería que lleve la máxima condena. Bueno, había una insinuación por parte de la familia sobre qué y cómo iba a terminar todo esto. Agustina tenía una intención de independizarse de esos trabajos que hacía como servicios domésticos, de limpieza y otros trabajos que tengan que ver con servicios básicos, por decirlo así. Quería ser su propia jefa, tener su propio negocio y de alguna manera tener un mejor pasar económico, mejor pasar financiero, y terminó de la peor forma. Hay un presagio en todo esto que la familia pudo rescatar después de la muerte, cuando se enteraron de que el cuerpo de Agustina fue abandonado aquel 2 de noviembre al costado de la ruta en Villeta. Hay personas que se comunicaron con la familia y comenzaron a enviarles algunos audios de WhatsApp donde ella se notaba muy preocupada. Agustina, al parecer, se convirtió al evangelio y tenía una creencia muy fuerte en lo espiritual y quería que a Jorge le suceda lo mismo, reconvertir su matrimonio, salvar, no su matrimonio porque no estaban casados, en realidad era su vida como pareja, que él pueda también atravesar porque tenía muchas peleas, muchos inconvenientes y quería que se encargue Dios de sanarlos, pero al parecer eso era muy traumático para ella. Y ustedes van a escuchar en estos audios que se rescató de parte de la familia en una conversación con una amiga. En realidad son los audios de ella que le enviaba a una amiga donde le pedía consejos de cómo poder rescatar a Jorge de una situación muy difícil que estaba atravesando. Escuchen. Hola, buenos días Luciana, ¿qué tal? Y yo nada bien, o sea que me siento, no sé qué me pasa, me siento como que todo mi cuerpo me duele oro y vos sabés que me canso y busco oro y le busco a Dios y parece que tengo un vacío dentro mío. ¿Por qué eso es, Luciana?
Y anoche nos discutimos yo otra vez con Jorge y le dije para que se vaya porque viene casi las 12 de la noche. Le dije para que se vaya, mismo que se va a ir, que él daría todo por retroceder otra vez el tiempo atrás. Y que se va a ir, dijo que es mucho mejor, que él ya no se sienta más a gusto en la casa y yo le dije que cambie, que trate de cambiar y me dijo que es mejor que se vaya, que supuestamente iba a pensar, hoy iba a venir a llevar toda su ropa, orar un poco por él y te llamo más tarde, ¿sí? A ver qué me decís. Hola Luciana, ¿qué tal? Y nada bien, porque hace rato me dijo que se iba a ir, que le dé tiempo, que se iba a ir y yo entonces le dije que se vaya, ¿verdad? Que se vaya y que, ¿cómo te voy a decir? Y le dije que si se iba a ir no iba a llevar el auto, no iba a llevar eso y que el auto va a dejar, que él se vaya solo y reflexione, ¿verdad? De lo que él quiere hacer. Y ahí parece que eso no le gustó. Ahí parece que sentó medio cabeza y se tranquilizó otra vez cuando le dije que lo del auto y que cuando él decida, si es que quiere decidir volver con nosotros, bueno, ahí va a estar el auto. Y si no, si él ya decide no volver, vamos a vender. Y no le gustó ese Luciana, no gusta esa tanata de comer así. Y después estoy usando también mis armas para no darle todo en mano, ver en bandeja, ¿verdad? Y como te iba a decir, vos decís Luciana que él no está mensajeando con nadie porque viste que su celular y eso esconde todo lo de mí, ahora no me pone más a vista y eso esconde. Vos no ves ese espíritu, lo que está haciendo todo esto, le está poniendo otra vez mujeres en su camino, no sé. Hola Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Yo ya otra vez. No, quería pedirte un favor para que ores un poco por Jorge ahora, si es que puedes, ¿verdad? Para ver que Dios te muestra, porque anda mintiendo mucho y ahora, por ejemplo, me mintió, me dijo que estaba trabajando, que iba a trabajar hasta tarde y como te decía, no está en su trabajo, dijo que estaba con los compañeros y le llamé yo para averiguar, ¿verdad? Si el compañero ese estaba y no está con él. Su compañero de trabajo ya se retiró, había sido hace rato ya, y él ahora apagó su celular. No sé si está metido en algo raro, si está saliendo ahora con alguien, porque es todo el día en su celular y no muestra su celular cuando llega en casa, ya esconde. Escucharon que de alguna u otra manera esta historia se divide en dos partes. Por un lado lo espiritual, analicemos por este lado. En el Evangelio hay una creencia muy fuerte en que si uno ora y se entrega completamente a Dios, uno puede obtener que la pareja, el ser cercano, también pueda redimirse de un estado en el que se encuentra. Puede ser un estado, digamos, de un comportamiento que no se compadece de eso mismo, de la creencia en que uno tiene a Dios. Y ella tenía esa intención de cambiarla a Jorge porque ya notó en ese proceso de convivencia que al parecer este hombre, este joven que se llevaba más de 10 años de diferencia, él solo tenía 23, andaba al parecer con otra mujer. Según lo que relatan los familiares, había ella descubierto que él escribía a otras personas, a otras mujeres, llegaba tarde a la casa, comportamientos sospechosos que no precisamente desembocaban en la sinceridad, en ser francos con la otra persona con la quien se convive y también con quien se tiene un hijo. Entonces todo eso llevaba a ese estado de indefensión que tenía Agustina, que compartía constantemente con algunos líderes espirituales ese comportamiento y que le dolía mucho de Jorge. Y por otro lado está, y que tiene una conexión con lo primero, con lo espiritual, que era el comportamiento al parecer infiel de Jorge. Y que comienza a ser el detonante de toda esta historia y el trasfondo que podría llevar a la cuestión del por qué la mató. Vamos ahora a entender un poco qué es lo que ocurrió dentro de todo esto. Porque a ella se la denuncia como desaparecida y luego se encuentra el cuerpo. Jorge dice que ella se mató y que se deshizo del cuerpo porque tenía miedo a la familia. Y al parecer todas estas coartadas que él sembró no le cierran a la familia. E inclusive hay versiones que señalan que con el teléfono de ella, de Agustina, él comenzó a enviarse mensajes, escribir en los grupos que ella tenía de WhatsApp y de manera a establecer una coartada. Solo lo que él no sabía
es que Agustina estaba acostumbrada a enviar mensajes de voz y no escribía porque no funcionaba el teclado de su teléfono. Esto pudo derrumbar esa coartada que él intentó poner. Entonces, para la familia está casi certeros de que él fue quien la mató. ¿Qué pasó? Veamos. ¿Qué pasó? Todo comienza con una mentira. Según la denuncia de los familiares, la última vez que vieron con vida a Agustina Saracho fue el domingo 1 de octubre pasado, cuando supuestamente salió de su casa y fue hasta la iglesia. Su cónyuge había dicho que ella abandonó el hogar, su casa, ¿verdad? Y nosotros desconfiamos eso, pensamos que él estaba mintiendo, ¿verdad? Y sin embargo, él había dado una versión de que ella se fue a la iglesia, de que estaba en la iglesia, y así pasaron los días. Al tercer día ya, nosotros solicitamos que vaya la familia para realizar la denuncia. Y efectivamente fueron a hacer la denuncia, pero acompañados con Jorge, el cónyuge, ¿verdad? Una rara denuncia. Horas después, el propio Jorge fue hasta una comisaría e hizo la denuncia, pero con una particularidad: no dejó que la familia de Agustina lo acompañe a dar detalles de lo que ocurría. Él se fue con la mamá de mi tía Agustina y con la hermana de mi tía, y fueron a la comisaría de Capiatá, y en la comisaría solamente él realizó la denuncia. Le dejó a mi abuela, a mi tía sentada en una parte, y él se fue a realizar la denuncia. Sin embargo, la denuncia que realizó fue de abandono de hogar. Él jamás dijo que ella está desaparecida, sino que él denunció que ella abandonó el hogar. Entonces, como mi tía y mi abuela no tuvieron acceso porque estaban esperando, ellos pensaron que realizó la denuncia de desaparición. Y así fueron pasando los días. Hasta que pasaran los días, no sabíamos nada de ella, y los familiares hablamos con mi abuela y con mi tía para que ellos vayan nuevamente a dar seguimiento al caso, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaron a sospechar de Jorge? La familia comenzó a dudar de Jorge cuando pasaban los días. Él parecía indolente y no había noticias de la desaparición de Agustina. Y cuando fueron a realizar nuevamente seguimiento al caso, la gente de la comisaría le comentó que justamente la denuncia era de abandono, ¿verdad? Y allí sí ya realizaron la denuncia de desaparición. Ya de sobremanera nos llamó la atención, ¿verdad?, que él haya denunciado de esa manera. La desconfianza de Agustina hacia Jorge. La familia comenzó a recordar el pasado inmediato de Agustina con Jorge. Antecedentes de violencia y celos eran condimentos que se iban agregando a las interrogantes sobre el hombre de 23 años. Ella desconfiaba de que él era infiel, ¿verdad? Y siempre había discusiones. Lo último que nosotros sabemos es que ella siempre estaba queriendo ver el celular de él no le mostraba, ¿verdad? Él venía un poco tarde, es lo que ella menciona, ¿verdad? Entonces ella tenía una desconfianza de parte de él de que él estaba siendo infiel. Y entonces las discusiones de repente serían por ese motivo. Entonces había así discusiones, peleas y compañía. ¿Llegó a pegarle, agredirle físicamente a ella en algún momento o no? Sí, justamente ella le comentó a mi esposa, que sería su sobrina, ¿verdad? En forma telefónica, de que en una oportunidad ellos se discutieron por cosas como esa, ¿verdad? Y en esa ocasión él sí le golpeó, le estiró el cabello y le agarró del cuello, ¿verdad? Pero después no pasó a mayores, ¿verdad? Ella se asustó y le llamó a mi esposa, también le comentó a otro familiar cercana a ella de qué pasó por eso. Pero no realizó ninguna denuncia en la comisaría. ¿Continuaron igual la relación? Continuaron igual la relación. La reconciliación solo duró 2 meses. Pero una reconciliación tras esa pelea nuevamente atenuaba el temor de que el propio padre de uno de sus hijos haya asesinado a la mujer. Pero eso duró muy poco. Nosotros nos enteramos el jueves de la semana pasada, no tengo el día exacto, creo que el 1, el 2, algo así, el 2 de noviembre, a través de la prensa y de la policía, ¿verdad? Porque ellos estaban dando seguimiento al caso y justamente aprendieron a Jorge, a este sujeto, ¿verdad?, al asesino de mi tía, y llevaron a investigar, a entrevistarlo, a tomar la declaración de él, y en ese momento él dio una versión de que la encontró muerta, ¿verdad? Y que supuestamente él se asustó, no sabía qué hacer con el cuerpo, y agarró el cuerpo y se fue y abandonó en aquel lugar. ¿Dónde lo abandonó? En Villeta. ¿Parte mismo? Y sería ¿Cosa? una zona así al costado de la ruta principal, pero una zona así
donde no hay mucho, digamos, no hay casas, no hay barrio. Los rastros de violencia. Jorge Fretes, quien supuestamente confesó el crimen a los investigadores, habría mantenido una discusión fuerte con Agustina, llegó a los golpes y finalmente se sospecha que Jorge terminó ahorcándola con sus propias manos. Según él, la policía comenta, ¿verdad?, los investigadores, que antes de tirarla, él quitó la ropa de ella y le dejó desnuda. ¿Ella tenía rastros de abuso, de algún tipo de violencia? Justamente nosotros tenemos desconfianza de que ya hubo un caso anterior, ¿verdad?, de violencia. Él da una versión obviamente para guardarse y resguardarse de que supuestamente fue un accidente, que no quería hacer, etc. Sin embargo, nosotros tenemos desconfianza de que él fue violento, la golpeó, actuó con ira, ¿verdad?, descargó la rabia contra ella y no sabemos si hubo abuso. Algo no cierra. Las sospechas sugieren que Jorge, para disimular el crimen, buscó una soga, la habría atado al cuello de Agustina para luego colgarla de una viga simulando un suicidio. Las contradicciones en la versión que dio Jorge es lo que más llaman la atención de los investigadores. El sospechoso dijo a la policía que su mujer había desaparecido, pero después cambió su versión diciendo que ella se quitó la vida y para que su hijo e hijastra no vean la escena, bajó el cuerpo y lo arrojó a un baldío. Gracias a la confesión que la policía logró quitar al concubino, el cuerpo sin vida de Agustina fue encontrado el 2 de noviembre en la compañía Surubí, kilómetro 15 del tramo Villeta-Alberdi. Lo raro es que Jorge no tenía heridas defensivas y en el hipotético caso de que él haya sostenido una pelea con Agustina pudiera ser un elemento para que la policía estableciera con mayor solidez el que hubo una gresca donde él pudo tener mayor fuerza sobre en este caso la víctima y así establecer la causa de la muerte, que dentro de todo va a ser una hipótesis porque es muy difícil identificar el cuerpo, ya van a saber en detalles por qué. De todas maneras, hay que entender que en la línea del tiempo, ella desaparece el 1 de octubre y se encuentra el 2 de noviembre. Son más de 30 días que se establecen dentro del periodo de descomposición del cuerpo. Entonces ahí está el primer obstáculo de los investigadores, porque quizás se haya podido encontrar algunas evidencias que lo vinculen a Jorge como el asesino. Pero lo que sucede en casos como estos es que todo lo que está alrededor del caso, lo que envuelve, lo que ustedes experimentaron en este primer bloque, del cúmulo de datos que hay, que provienen todos de la familia, que se basan también en la investigación policial, apuntan a Jorge como un hombre violento, que ya le pegó en varias ocasiones, que había dicho como coartada aquellos moretones que en algún momento haya presentado la mujer, de que era un simple accidente. Quizás aquel 1 de octubre donde se cree que ya él la mató, haya ocurrido lo mismo. A la vuelta del corte vamos a saber más sobre la pericia forense que se llevó a cabo para determinar una muerte en suspenso. De 39 años fue encontrada un 2 de noviembre al costado de la ruta en la ciudad de Villeta por vecinos que alertaron del cuerpo de una mujer casi desnuda, cubierta con algunos plásticos y también malezas en ese lugar. Estaba abandonado el cuerpo y se presume que ahí no la mataron porque la teoría principal es que ella fue asesinada y no que se quitó la vida como en un primer momento había establecido Jorge, que es el principal sospechoso de este crimen. Se denunció su desaparición un 1 de octubre por parte de sus familiares y lo llamativo de todo esto, como escuchaban en el bloque anterior, es que Jorge le pidió a la familia que aguarden, que él solo iba a hacer la denuncia en la comisaría y no permitió que la madre de Agustina la acompañe a hacer el transcripto de lo que había ocurrido dentro de la presunción de la desaparición. Primer punto que llama la atención. Segundo, todas las versiones que dio Jorge de que, por ejemplo, él por temor a la familia se deshizo del cuerpo
al ver que ella se quitó la vida porque había una relación muy difícil y ella entró en un supuesto estado de depresión. Todo eso es muy flojo, no tiene un sustento según la policía, su versión, y por eso se sospecha que él pudo haberla matado. Todo esto según la investigación policial. Vamos a saber qué pasó con el cuerpo de Agustina. No hay muchos datos con respecto al lugar en sí donde se encontró. El forense hizo un levantamiento del cadáver y estos son los detalles. Heridas que hablan. Las circunstancias de la muerte de Agustina Saracho no están definidas científicamente, es decir, no se determinó aún la forma en que fue asesinada. Los médicos forenses siguen realizando análisis. El cuerpo sin vida de la mujer de 39 años fue encontrado en medio de un patio baldío en la compañía Surubicú de Villeta, en avanzado estado de putrefacción y con rastros de que fue quemada post-mortem. Pero el estado de descomposición del cadáver dificulta la identificación fehaciente y también la causa de la muerte. Según la supuesta confesión del sospechoso, él habría asfixiado a la víctima, pero los médicos forenses aún no están en condiciones de determinar las causas y la investigación médica tendrá una conclusión preliminar recién en 20 días. Estamos ante una muerte sospechosa de criminalidad. Esa es la clave, muerte sospechosa de criminalidad. No se sabe con exactitud cómo la mataron, pero están segura que hubo un factor tercero o un tercero el que la mató. De eso casi están seguros los forenses que investigaron este asesinato. Desde el levantamiento del cuerpo hasta los últimos días, porque ya escucharon, los resultados van a tardar más, cerca de un mes aproximadamente. Los forenses, el Ministerio Público establece esta incógnita principalmente por el estado de putrefacción del cuerpo y por la manera en que estuvo expuesto al aire libre, es decir, a los factores climáticos. Esto decía Lemir, uno de los forenses que inspeccionó el cuerpo. La parte más compleja es el proceso de individualización de ella, ya que se encontró un cadáver esqueletizado, o sea, está en un estado de putrefacción donde ya prácticamente lo que se tiene es esqueleto. Por lo tanto, no hay nada para reconocer como tal, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer un reconocimiento a ausencia de rostro, no se puede hacer reconocimiento, ¿verdad? Entonces, estuvieron trabajando el antropólogo forense ya el día viernes y la odontóloga forense. Y el problema es que para nosotros es un trabajo no concluyente. ¿A qué me refiero con no concluyente? No existen características plenas que nos permitan individualizarla a ella. Entre otras cosas porque el que hizo los trabajos odontológicos de la víctima no tenía un odontograma como tal, es decir, no tenía una ficha completa. No recordaba algunas de las cosas. De hecho, ayer vino el odontólogo y estuve trabajando con nuestra odontóloga forense de turno. Y también hay ausencia de partes dentales, es decir, se perdieron dientes, incluso post-mortem. Hemos sacado muestras de dientes. Esta mañana se va a sacar una muestra de hueso largo para un eventual estudio de ADN. De todas maneras, por el proceso de investigación criminalístico que está haciendo el Ministerio Público, el fiscal ha autorizado que luego de la extracción de la muestra de hueso largo para ADN se entregue a los familiares, porque para él hay elementos suficientes como para decir que se trata de esta víctima. Puede ser por violencia, pero violencia post-mortem es más difícil, ¿verdad? Pero puede ser violencia no solamente de la persona, sino puede ser violencia de algún animal, puede ser por transporte y por el proceso de putrefacción. Acá hay ya un problema de la esqueletización, ¿verdad? De todas maneras, el antropólogo sigue trabajando con eso para ver si puede encontrar algún rastro en el hueso. Pero ese trabajo todavía no ha concluido, ¿verdad? O sea, ya es un trabajo digamos, de gabinete. ¿Cuánto tiempo más puede tardar un trabajo así? Y por lo menos 15 a 22 días. 15 a 22 días para establecer una eventual causa de la muerte. Exacto, sí, señor.
Por ahora, ¿cómo se puede caratular un hecho así, médicamente hablando? A ver, por las características de la escena y todo ese tipo de cosas, estamos hablando de muerte violenta, ¿ya? Lo que todavía no tenemos definido es el mecanismo que lleva a la muerte violenta. En este momento es una muerte violenta en estudio. La muerte violenta se define cuando hay una acción externa, es decir, no es por una enfermedad, no es una enfermedad, es una acción externa que puede ser generada por uno mismo o por tercero. Para ser más directo con mi pregunta, ¿se puede descartar el suicidio o no? Y todavía no te puedo decir porque no tengo la causa. O sea, hay que establecer primero las causas de la muerte. Claro. Pero en este caso no se puede determinar si es por asfixia, si es por herida de arma blanca, de fuego. Y como te digo, acá el tema es que tenemos un cadáver en muy avanzado estado de putrefacción. Algunas cosas se podrán determinar, pero todavía tenemos que trabajar más todavía. Eso va a también informarnos el antropólogo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una buena cantidad de días. Por eso hablamos de pasada la semana inclusive. Mira, va a depender mucho. Hay veces que la causa de muerte acelera la putrefacción. Hay cuestiones medioambientales que pueden acelerar la putrefacción, ¿verdad? Calor, más humedad, más animales, etc. Hay que tener en cuenta todo eso. Todo eso, por eso no te puedo decir ahora sería irresponsable de mi parte decirte una data. O sea que esto podemos caracterizarlo entonces como algo abierto a lo que pueda ocurrir aquí a 20 días. Sí, en algunas legislaciones a esto se le llama muerte sospechosa de criminalidad. Lemir, evidentemente, su condición de director de medicina legal no puede aventurar algunos datos como investigador. Vamos a hacer nosotros esa evaluación de acuerdo a lo que tiene la policía y a lo que se encontró en ese lugar y a lo que pudimos recabar también nosotros como periodistas en la zona. No se puede hacer una certeza sobre el suicidio porque como alguien que se suicidó intentó quemarse. No tiene mucho sentido. Es ahí donde el factor de un tercero comienza a tener mayor fuerza. ¿Y por qué entra su pareja a ser un jugador principal, entre comillas, dentro de las sospechas? Y esto porque tiene que ver con algunas cuestiones que mencionaron testigos que pasaron en el lugar, que habían visto a un hombre cerca, en esa misma zona, a la misma hora donde aparentemente se había abandonado el cuerpo, que coincide con el tiempo en que probablemente lleva muerta. Pero ¿cómo uno establece esa probabilidad? Ya escucharon ustedes a Lemir, él no puede adelantar como director de medicina legal, pero existe dentro de la ciencia de la descomposición de un cadáver algunas bacterias, moscas y otras cuestiones que tienen y pueden arrojar por el transcurso de los días y la aparición de estos alguna probable fecha de muerte. Y es ahí donde empieza a coincidir con testimonios y los pequeños, algunos pocos datos que ya la policía maneja y que apuntan a Jorge. Un forense explicó cuál es ese transcurso de descomposición de un cadáver para entender mejor qué es lo que ocurrió con el cuerpo de Agustina. Y luego viene un proceso continuo que empieza inmediatamente después de la muerte física, de la muerte determinada por la ciencia médica, en donde hay pérdida de temperatura, se llama hipotermia, baja la temperatura del cuerpo, inclusive por debajo de la temperatura ambiental. Hay un proceso en donde primeramente hay una relajación completa muscular, pero después sobreviene una contractura, realmente más que contractura es un proceso en donde los músculos se contraen, entonces se establece la rigidez cadavérica. Y otro proceso en donde los líquidos corporales descienden al lugar más declive y aparecen las livideces que muchas veces se confunde con equimosis, con moretones. En realidad es un proceso en donde la gravedad tiene mucha importancia y los líquidos corporales descienden a la parte más declive. Eso en los casos de acción penal
en donde se establezca la necesidad de un médico forense, ayuda a determinar si el cadáver se movilizó o no se movilizó, si se lo llevó, se lo puso en otra posición a la posición que haya fallecido. Entonces, todos esos datos son importantes en el momento de determinar, de recrear la escena del crimen, de recrear los momentos previos del evento. Encontramos el primer punto de putrefacción en el abdomen, la parte inferior derecha del abdomen. ¿Por qué? Porque ahí el intestino grueso, dentro de la cavidad abdominal, hay una porción que se llama ciego, que es como una bolsa, en donde hay mucha materia fecal y entonces sobreabundan las bacterias. De hecho, que cuando cesa el proceso de vida, las bacterias empiezan a reproducirse. Hay una transformación también de la hemoglobina de la sangre. Entonces, la piel en esa zona toma un color verde azulado. Es el primer signo de putrefacción. Y generalmente ocurre 24 horas después de que haya ocurrido el evento de muerte. Entonces, hay una invasión bacteriana que se distribuye por las venas, por los conductos linfáticos, que son conductos similares a las venas, pero que no tienen sangre adentro, sino que transportan un líquido que se llama linfa. Y aparece entonces una coloración como una red en el cadáver. A esa circulación se le llama justamente circulación post-mortem. Y son de diferentes colores, por eso esa primera etapa se llama proceso cromático de la putrefacción. Se establece la presencia de gas que viene de la sobrepoblación bacteriana dentro del cadáver. Eso produce mucha cantidad de gas que distiende el abdomen, avanza hacia el tejido celular, la cara. Entonces el cadáver prácticamente queda en condiciones difíciles de identificar. El cadáver está hinchado, los ojos saltones, o sea, es una bolsa de gas. En ese momento también el cadáver ya ha perdido prácticamente entre el 70-80% de líquido, porque hay una gran deshidratación. Esa etapa de la putrefacción se llama enfisematosa. Enfisema es la presencia de aire debajo de la piel, para dar un ejemplo. También en los pulmones, en todos los órganos, gran cantidad de gas. Hasta inclusive puede producir el estallido abdominal, en donde se liberan numerosos gases, gas metano, butano, diferentes tipos de gases. El proceso sigue hasta la licuefacción, que literalmente es el cadáver se licua, se vuelve líquido y desaparece todo tejido blando, quedando solamente la parte ósea. También el clima influye en todo esto, el tipo de clima y el tipo de ambiente en donde se encuentre el cadáver. Un ambiente cerrado, húmedo, oscuro. Entonces esto favorece a que el cadáver tome un camino inclusive de la formación de jabones, que se llama saponificación, en donde la grasa, por efecto, por ejemplo, del amoníaco del cuerpo, se transforma en jabón, y literalmente hay jabón en el piso. Depende mucho del clima y del lugar donde se encuentra. En lugares húmedos esto ocurre. En los lugares secos, en donde hay mucho calor, temperaturas muy altas, y al aire libre, en donde el aire se renueva, puede producirse la momificación. Por ejemplo, en los desiertos, nuestro Chaco, por ejemplo. Sacando algunos datos del forense que nos explicó este proceso, probablemente el cuerpo de Agustina estaba en el estado de licuefacción. Era una mezcla de
piel y huesos, lo que en ese estado avanzado hace presumir de que ella fue asesinada ese mismo día en que se la dio por desaparecida, y es por eso que tanto cuesta identificarla. A lo que se agrega que el hombre, el médico, el odontólogo que la atendía no tenía una ficha de ella y no hay un muestreo que se pueda hacer para comparar y establecer así su identidad real, aunque por todos los indicios y por lo que reconoce la familia se trató efectivamente de ella, y por todo lo explicado anteriormente, la sospecha de asesinato es fuerte. A la vuelta de la siguiente pausa, ya establecido todo este recorrido por lo que pasó, quién sería el sospechoso, el estado del cuerpo, vamos a escuchar al sospechoso principal. A la vuelta de la pausa. Jorge Fretes es el principal sospechoso del asesinato de Agustina Saracho, esta mujer de 39 años. Él, 23, se conocieron, él siendo conductor, de una manera casual con ella en un evento social. Y así fue que establecieron una vida como pareja, tuvieron un hijo de 2 años y medio en la actualidad, que quedó sin una madre y al parecer fue el padre el que la mató. Qué historia tan dramática que envuelve una situación de celos, de no aceptación. Al parecer él ya no quería estar con ella, pero sí había intereses de por medio. Hay tantas cosas que envuelven a esto, que comenta la familia, que seguramente en el eventual juicio oral y público se van a establecer como antecedentes y contexto de lo que realmente pasó, porque las pruebas tendrán que ser contundentes para una expectativa de pena mayor a la que se presume podría él pagar, que es la mínima, estando ahora actualmente en el penal de Emboscada. ¿Qué fue lo que él dijo apenas fue detenido como sospechoso principal? Escúchenlo. Yo no le maté, yo nunca le toqué, nunca. Por más que no discutiéramos, yo nunca le pegué nada. ¿Cómo explicás entonces? Y yo le dije, ¿y a tu compañera eso qué? ¿Qué pasó todo? ¿Cómo pasó? Contanos nosotros ahora. Y una que nosotros estábamos ahí en la mañana, ella estaba, no estaba bien, estaba deprimida. Y después yo le dije que ella salía un rato y después me dijo, llévala a tu hijo contigo. Y le dije, ¿por qué? Llévalo, que tenés que ocultar. No, nada. Y yo le dije, bueno, arréglase a mi hijo conmigo y nos fuimos. Y después de un buen rato vine y después mi hijo vio su juguete y se fue atrás y después yo entré adentro y cuando me di la vuelta para entrar a la pieza, ahí he visto el cuerpo. O sea, ella se suicidó, decimos. Sí. ¿Cómo supuestamente? Y nosotros tenemos un piolín y con ese. ¿Y por qué entonces denunciaste desaparición y no avisaste del suicidio? Porque por el temor a su hermano y yo. ¿Por qué le tenés miedo a su familia? Y su hermano y yo son policías y yo sé bien que si algo le pasa a ella me van a hacer algo. Porque ya no me gusta y tarde o temprano se iba a saberlo. O sea, ¿vos te pesaba en la conciencia eso? Sí, porque yo me arrepentí de haber no avisado antes a la policía. Ella quería que yo le acompañe a la iglesia, donde ella se va. ¿Qué iglesia es? Cristiana. ¿Y por eso ella se deprimió? Sí, porque no le gusta la forma que yo ando. Sin embargo, Jorge había confesado a agentes policiales que lo detuvieron que él fue el que la mató. Por eso es que estos policías van a ser llamados a testificar, y acuérdense ustedes que en la testifical uno si miente podría ser procesado. Lo que significa en cuanto a importancia lo que vayan a decir estos agentes policiales que lo detuvieron para la investigación del fiscal Víctor Villaverde, que es el investigador de todo esto. Él aseguró de que lo determinante aquí para continuar con el proceso de investigación es lo que vaya a decir el forense que va a estudiar los huesos de Agustina Saracho para establecer eventualmente las causas de la muerte, si hubo un traumatismo producto de un ahorcamiento, de un golpe o algo más que pudo haber llevado a una muerte traumática.
No obstante, dentro de todo el proceso de colección de pruebas, se puede entender de que la escena habla por sí sola y se habla de un factor externo, un tercero, que influyó dentro de la muerte de ella. Por las contradicciones, los audios, lo mencionado por la familia, se establece de que la cárcel de emboscada tendría al verdadero autor de este crimen. Pero eso un juez lo resolverá eventualmente en un juicio oral y público. Para hacer un cierre, podría ser un caso más de feminicidio, donde según al menos se pudo saber, ella ya fue víctima anteriormente de Jorge en materia de violencia y haber recibido golpes, y algo no funcionó. Algún familiar no habló a su debido tiempo, no estoy recriminando a nadie, es una sospecha, o algún vecino o alguien que sabía más, o simplemente ella no actuó de la manera que pudo haber actuado. O verdaderamente los encargados como Ministerios de la Mujer y otros no accionaron cuando ella hizo su denuncia, porque no hay un registro todavía bien detallado de esto. Es el problema que se enfrenta día a día en relación a mujeres que son víctimas de golpes o de asesinatos. Una cuestión para reflexionar profundamente y establecer políticas verdaderas de Estado. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos el próximo lunes.